Hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo estar con ustedes este domingo. Hace unos meses, hace como un mes, el Señor puso en mi corazón el deseo o la necesidad de compartir algo con ustedes, de compartir un tema que es relevante para el tiempo en el que estamos viviendo, que es importante y que creo que el tiempo es ahorita. Y en particular es un tema que para los papás, los que tienen hijos en la escuela, va a ser particularmente importante para ellos. Sí, lo pedí yo, a ver si quiero otra vez. El último intento. Hace mucho que no lo usamos y algo no está bien. Sí, bueno, ni modo. Vamos a orar antes de iniciar. Señor Jesús, te doy gracias por este día, gracias por esta oportunidad y gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, porque tenemos tu Espíritu Santo que nos guía, que nos da entendimiento y que nos ayuda a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Te pido, Señor, que en esta mañana seas tú el que esté hablando, que seas tú el que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté trayendo este mensaje. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy lo titulé La guerra por la mente de nuestros hijos. Quiero que abran sus Biblias en Isaías 5, 20 al 21. Ahí es donde vamos a iniciar. Me voy a ir un poco rápido con los versículos porque quiero que nos alcance bien el tiempo. Isaías 5 del 20 al 21 dice: ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo en tiempos difíciles. La decadencia de la sociedad la podemos ver cada día. Y realmente hemos llegado a los tiempos donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. La maldad siempre ha existido. El pecado siempre ha existido. Pero si nos vamos unos 30, 50 años para atrás, el pecado era pecado, lo malo era malo. La gente siempre ha hecho cosas malas, siempre ha habido pecado, pero la gente sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, se avergonzaban de ello, lo intentaban ocultar o intentaban justificarlo porque su conciencia les decía que estaba mal. Todos sabían que estaba mal. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ya no es así. Satanás ha sido muy inteligente. Ha estado trabajando pacientemente en nuestra cultura, cambiando fundamentalmente la forma de cómo vemos el mundo, la realidad, la verdad, a lo que llamamos justicia.
Y hoy, el día de hoy, realmente podemos decir que la cultura en general, el mundo en general, se ha olvidado de la conciencia, se ha olvidado de quizás hasta la vergüenza. Y a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Y esta estrategia que Satanás está usando hoy es la misma estrategia que ha estado usando desde el principio de los tiempos. Si nos retomamos a Adán y Eva y vemos la forma de cómo Satanás engañó a Eva, nos vamos a dar cuenta que es la misma manera como Satanás lo hace el día de hoy. Vayan a Génesis. Vamos a Génesis 3 y vamos a leer del 1 al 5. Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, las mejores mentiras, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Las mejores mentiras son las que tienen una parte de verdad. Son las mentiras más creíbles. Esta fue la estrategia que utilizó Satanás. Satanás no contradijo la palabra de Dios directamente, sino que tomó lo que Dios había dicho y lo cambió un poquito. Gran parte de lo que dijo era verdad, pero lo cambió lo suficiente para que todavía fuera creíble, pero que el resultado fuera completamente erróneo. Y después de haber torcido la palabra, se aprovecha de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, de nuestro ego. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta última parte, sabiendo el bien y el mal, tiene un mensaje oculto sumamente profundo. Lo que Satanás realmente le está diciendo a la mujer es lo siguiente: tú serás tu propio Dios. Tú vas a tener la sabiduría para decidir por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Ese es el mensaje que la serpiente tenía para la mujer. Esta fue la manera como la serpiente engañó a la mujer. Tú vas a ser tu propio Dios. Tú vas a tener la sabiduría para poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Nadie te va a tener que decir. Tú vas a decidir. ¿Les suena familiar? Esa es la cultura en la que vivimos hoy. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Solamente sigue, ¿qué cosa? Corazón. Si se siente bien, entonces todo está bien. Esa es tu verdad y es lo único que importa. Si te hace feliz, nadie te puede decir que está mal. Esa es la cultura en la que vivimos hoy, y todo esto viene desde esas palabras que la serpiente le dijo a la mujer: serás como Dios y tú vas a poder decidir qué está bien y qué está mal. Y eso es a lo que nos lleva al día de hoy. Esa es la cultura en la que estamos viviendo. Y nuestros hijos, esta generación, más que ninguna otra
generación en la historia de la humanidad están siendo bombardeados con estas ideas por todas partes. ¿Han visto la televisión recientemente? Las películas que salen, las series que salen. Es tan difícil encontrar una película, una serie de televisión que no tenga ideologías directamente opuestas al cristianismo. Normalizan la promiscuidad, la pornografía, el alcohol, las drogas y el homosexualismo. Es tan difícil encontrar entretenimiento que no tenga ese tipo de contenido. Y lo peor de todo es que ni las caricaturas de los niños están libres de esta ideología. Cada vez es más común que en las caricaturas de los niños se encuentren con una pareja homosexual, o un niño que tiene dos mamás, o un personaje que no se considera él mismo ni hombre ni mujer, sino algo diferente. Y se los digo de primera mano, porque he visto el contenido de las cosas que mis hijos encuentran en Netflix, ni se diga en YouTube, que no nos dejamos ver YouTube por ese motivo, pero todo eso es parte del contenido que está al alcance de nuestros hijos. ¿Y por dónde empezar? Con las redes sociales. Facebook, TikTok han sido uno de los principales medios a través de los cuales todas estas ideas han encontrado una puerta abierta a la mente de nuestros niños. Nuestros jóvenes también. Ninguna otra generación en la historia de la humanidad ha tenido acceso a tanta información como la tenemos hoy. Y desafortunadamente, esta era una herramienta que Satanás no iba a desaprovechar. Como les digo, es una ventana directa a la mente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y por último, tenemos la educación pública. Lo que le están enseñando a nuestros hijos en la escuela. Y ese es el punto en el que me quiero enfocar hoy. Tengo una pregunta para ustedes. En luz de la realidad en la que vivimos, de la realidad cultural, ¿qué estamos haciendo como padres, quizá como abuelos o como tíos, para contrarrestar el daño permanente que la sociedad en general está haciendo en la mente de nuestros hijos? Es una pregunta para cada quien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? No podemos tomar una actitud pasiva. No podemos cruzarnos de brazos y hacer como si nada pasara. Porque el mundo, porque Satanás está invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en esta batalla. Vayan a 1 de Pedro 5:8. Aquí tenemos una exhortación que Pedro nos está dando como iglesia. Y hoy más que nunca es bien importante. 1 de Pedro 5:8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tomar una actitud pasiva ante las circunstancias es lo último y lo peor que podemos hacer. El diablo, el mundo, la cultura no descansa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo sobrios y estamos velando, como nos dice Pedro que lo hagamos, o estamos simplemente ignorando? Quiero hablar un poco de la educación pública
en México. La educación pública en México tiene 3 características y todas las saben. Es obligatoria, es gratuita y es laica. Esas son las 3 características de la educación pública. Obligatoria simplemente significa que todos los niños tienen que ir a la escuela, no es opcional. Para que se aplique la ley es diferente, pero es obligatoria. Es gratuita. ¿Qué tan gratuita sea? Pues no sé, se supone que es gratuita. Pero el último punto es laica. Si no has escuchado ese término, vamos a ver qué significa. Se concibe como educación laica a aquella que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa y que se basa en los resultados del progreso científico, lucha contra la ignorancia y sus efectos como las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Esto es lo que significa que la educación sea laica. Se concibe como una educación aquella que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Entonces, puesto que la educación es laica, no está permitido enseñar nada de índole religiosa en la escuela. Está prohibido por la ley. No se puede hablar de la Biblia, no se puede practicar la oración. Ahora, por sí misma, la idea de una educación laica no es necesariamente mala. ¿Por qué? Porque 2 más 2 sigue siendo 4, creas o no que hay un Dios. En realidad, no importa mucho. Los niños pueden aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar. Pueden entender los conceptos básicos de ciencia sin importar su ideología religiosa o social. No importa, para aprender aquellas cosas que los niños necesitan aprender. El problema es que se elimina la religión tradicional dentro de las escuelas. El catolicismo, el cristianismo no se permiten y queda un vacío. Y este vacío es reemplazado por algo a lo cual llamaremos religión secular. Ese es el problema. Se elimina la religión tradicional y se cambia por algo a lo que nosotros vamos a llamar religión secular. Ahora, obviamente, no lo llaman religión secular. En la mente del gobierno, en la mente de esas personas a cargo de la educación sigue siendo laica. No hay religión. Pero la realidad es que sí hay una religión en la educación. Y es el secularismo. Que cuando lo analizas, cuando ves lo que creen, cuando ves la forma de cómo enseñan, de cómo construyen sus ideas, no son diferentes a una secta religiosa. Pero ellos no lo ven de esa manera. Ahora, el problema es que en la mente de los estudiantes, las enseñanzas de esta religión son tan verdaderas y basadas en los hechos como decir que 2 más 2 es igual a 4. La forma como se presentan estas ideas a nuestros hijos se presentan como cualquier otra ciencia o cualquier otra enseñanza educativa. Ahora, ¿cuál es la doctrina del secularismo? Y quiero hacer aquí una comparación de lo que creemos nosotros como cristianos y de lo que cree el secularismo. El cristianismo dice que todos somos pecadores, que no hay nadie que siempre haga el bien. El secularismo dice que la gente es básicamente buena. El cristianismo dice que la maldad proviene de la naturaleza humana. Naturalmente los hombres somos pecadores. El secularismo dice que la maldad viene del capitalismo, de la religión y del patriarcado. El cristianismo dice que el mundo perfecto solo sucederá
cuando estemos en el cielo con Dios. El secularismo dice que el mundo perfecto debe de crearse aquí, en la tierra, y que debe de hacerse pronto a través de cosas como la justicia social. El cristianismo dice que Dios y la Biblia nos enseñan a vivir una vida buena y que el corazón humano es lo más engañoso que hay. El secularismo nos enseña que tu vida debe estar guiada por tu corazón humano y por tus sentimientos. Son ideas, son ideologías completamente opuestas. Y una se enseña en las escuelas y la otra no. Si en realidad la educación fuera laica, 100% laica, no estaría aquí dando este mensaje. No habría un problema. Que les enseñen a los niños lo que tienen que aprender en la escuela y que los papás se encarguen de todo lo demás. Pero no es así. Hay una agenda social, quizás hasta política, de impartir estas ideas del secularismo a nuestros hijos. Y las enseñanzas del secularismo son sumamente peligrosas y van directamente en contra de la Biblia. Ahora, de todas las ideologías, de todas las enseñanzas que el secularismo ofrece, hay una en particular que se está impulsando grandemente hoy y que desde mi punto de vista es de las más peligrosas. Me refiero a la ideología de género. ¿Cuántos han escuchado la palabra ideología de género o identidad de género? ¿Es algo con lo que están familiarizados? Iniciando este año, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, hizo un cambio radical en los libros de texto gratuitos. Y entre muchas otras cosas preocupantes con estos libros, hay una en particular que es muy problemática y es la ideología de género. Como les digo, quizá no estemos familiarizados con lo que es la ideología de género. Así es que voy a leerles lo que los mismos libros de texto nos enseñan acerca de eso. Vamos a dejar que los libros de texto nos expliquen a nosotros qué es la ideología de género. Ahora, aquí es donde traía el proyector, pero no funcionó, porque en realidad traigo, les voy a mostrar. Estos son lo que viene en los libros de texto. Es exactamente lo que viene en los libros. Quería mostrárselas, pero bueno, no se va a poder, pero lo vamos a leer. Al final, si quieren, se los puedo mostrar. O si tienen a sus hijos en la escuela y tienen los libros de texto, les voy a decir dónde está. Y lo pueden revisar ustedes mismos. Okay. En el libro de segundo año, ¿cuántos años tiene un libro que está? ¿Cuántos años tiene un niño que está en segundo grado? 7 años. En el libro de segundo grado, que se llama Nuestros Saberes, en la página 192 y 193, lo pueden revisar ustedes, nos explica qué es la identidad de género. O más bien, les explica a estos niños, se recuerden, son niños de 7 años, lo que es la identidad de género. Vamos a leer lo que dice esos libros. La identidad de género es la percepción y experiencia individual de género con la cual se identifica una persona. Puede coincidir o no con el género asignado al nacer y es independiente de la orientación sexual del sujeto. Por ello, es una autoidentificación que no puede ser atribuida a otros. Asimismo, cabe mencionar que es privada e interna. La única manera de saber cuál es la identidad de género de una persona es preguntársela. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva,
se relaciona con cómo se vive y siente el propio cuerpo, desde la experiencia personal y cómo se expresa en el ámbito público, es decir, ante el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, lo cual podría o no corresponder con el sexo con el que se nace. El género, por otro lado, se entiende como el rol social y los usos y costumbres asignados a una persona según su sexo de nacimiento. Puede ocurrir, y es válido, que una persona no se sienta identificada con el género que se le asigna al nacer. Hermanos, esto es lo que les están enseñando, porque les van a enseñar a nuestros hijos de 7 años en la escuela. Y si no lo captaron, quiero enfocarme en ciertos aspectos de la definición que le están dando a la identidad de género y lo que significa en realidad. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Lo último que quiero es que mi niña de 7 años esté pensando en sí mismo como un ser sexual. Un niño de 7 años no tiene nada que andar haciendo con estos conceptos, con estas ideas. La única manera de saber cuál es la identidad de género de una persona es preguntársela. ¿Ustedes creen que un niño de 7 años pueda comprender siquiera lo que significan estas ideas? Mucho menos decidir, según esta ideología, si son hombres o si son mujeres o si son algo completamente diferente. No. Un niño no puede entender esto. Lo único que vas a lograr es confundirlos y desensibilizarlos a la realidad. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que se nace. O sea, que cuando cada uno de nosotros nació, el doctor dijo, ¿es niña o es niño? Tan fácil como eso. Y por miles de años, un niño o niña, fácilmente podíamos identificar. Ya no es así, según esta ideología. Tú ya no puedes asumir la identidad de género de una persona. Ahora tienes que preguntarles. Hola, mi nombre es Héctor, me identifico como hombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cómo te identificas? Parece ridículo, pero es la realidad. Esta es la ideología de género. México siempre ha estado entre 3 y 5 años atrás de Estados Unidos en cuanto a las ideologías sociales. Siempre ha sido así. Vemos que algo cambia en Estados Unidos y a los 3, 5 años empieza a cambiar aquí también. Con la identidad de género, con la ideología de género no es diferente. Esas ideas no son nuevas. Ya tienen años que en Estados Unidos se han estado implementando, lo cual nos da la oportunidad de ver a dónde lleva esta ideología. Esto no es algo que se queda ahí nada más sin consecuencias más serias en la sociedad. Les voy a dar un vistazo a lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Y si tienen tiempo, ustedes lo pueden buscar y ustedes se pueden dar cuenta por ustedes mismos.
La ideología de género se ha estado enseñando en Estados Unidos por muchos años ya en las escuelas. Si tú vas a un salón de clases de la escuela pública, allá nadie va a asumir el sexo de una persona. El primer día de clases todos se presentan y todos van a decir cuál es el sexo o la identidad de género por la cual quiere que se refieran a ellos. Y un niño va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me refieras a mí como niña. Y cuando todos me hablen, van a usar pronombres personales de niña. Ya no van a decir el lápiz de Héctor. Van a decir el lápiz de cualquier nombre que me quiera poner. Los pronombres personales que usan van a ser del sexo que esa persona ha identificado. Ahora, no termina ahí. Ahora también inventan sus propias identidades de género. Yo no me identifico ni con hombre ni con mujer. Yo me identifico como ellos. Y cuando te refieres a mí, te vas a referir en tercera persona, como ellos, porque no me identifico ni como hombre ni como mujer. Y la gente lo hace. Se refiere a estas personas por el género que ellos deciden. Ahora, ojalá todo terminara ahí, solamente fuera algo del lenguaje. Pero no termina ahí. Conforme esas ideas van avanzando, se van haciendo parte de la cultura y van siendo aceptadas, empiezan a avanzar un poquito más. Llega el punto donde un niño de 3, 4 años, según sus papás, decide que no es niño, que ahora va a ser niña. ¿Qué hacen los papás? Bueno, vas a ser niña, está bien. Te vamos a comprar tus vestidos, te vamos a dejar que te vistas con lo que tú quieras, con tus tutus rosas, te vamos a dejar que sea el cabello y nos vamos a referir a ti como niña. Le llaman afirmación de género. Vamos a afirmar el género que este niño piensa que tiene, que es, o al que pertenece. Y vamos a pretender que sí eres una niña. Pero ¿qué sucede? Estos niños empiezan a crecer, empiezan a llegar a la adolescencia y se empiezan a manifestar los cambios en su cuerpo que son correspondientes al sexo al que realmente pertenecen. Pues no les gusta esto, porque no, yo soy niña, no soy niño, ¿por qué me está saliendo el bigote y por qué me está cambiando la voz? O una niña dice, no, yo no soy niña, yo soy niño. ¿Por qué están sucediendo esos cambios en mi cuerpo? ¿Y qué sucede conforme esta ideología avanza? Bueno, entra la medicina. ¿Sabes qué? Papás, si ustedes tienen un niño de 8 y 9 años que se identifica con un sexo diferente al cual nacieron, es su responsabilidad como padres de afirmar su identidad de género. Vamos a empezar a dar medicamento. Vamos a empezar a darle lo que se llaman supresores de hormonas. Para que este niño, para que esta niña no pase por la adolescencia. Para que las hormonas propias de las mujeres, que es el estrógeno, de los hombres, que es la testosterona, no se produzcan en tu cuerpo. Por lo tanto, aquellos cambios propios de los adolescentes no van a suceder. Y además te vamos a empezar a dar hormonas del sexo opuesto. Para que tú como niña empieces a crecer bigote, te empiece a cambiar la voz. Y tú como niño evites que esas cosas sucedan. Hermanos, no les estoy contando una fantasía. Esta es la realidad que está pasando el día de hoy en Estados Unidos. Y todo empieza con la ideología de género. Y va más allá. Es espantoso. En Estados Unidos tienen muchachitas de 15, 16 años que en su mente creen que son niños, que son hombres. Están recibiendo dobles vasectomías.
¿Saben qué significa esto? Estas niñas, estas muchachitas, están yendo con doctores para que les oculten sus pechos. Porque ellas no son niñas, son niños. Están en el cuerpo equivocado, nacieron en el cuerpo equivocado, por lo tanto, tengo que tomar cartas en el asunto y hacer algo. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? El gobierno lo apoya, los médicos lo apoyan, los padres lo apoyan. Están haciendo daños irreversibles en sus cuerpos por una ideología. Y empieza desde bien temprano, desde los 8 o 9 años pueden empezar a tomar supresores de hormonas. Tienen un efecto irreversible en el cuerpo de las personas. Literalmente se están castrando químicamente. Si esas personas crecen, a los 18 años deciden que estaban equivocados, que era erróneo, que simplemente era algo que estaba en moda, o simplemente estaba confundido, y ¿sabes qué? No, ya no es cierto, estaba confundido. Pero tengo años tomando supresor de hormonas. Tu cuerpo nunca va a ser el mismo. Probablemente no vas a poder tener hijos. El daño que le has hecho a tu cuerpo es irreversible. Lo más triste de todo, porque me rompe el corazón cada vez que lo escucho, es cuando tienes a padres, usualmente son los papás hombres, desesperados, porque la mamá decidió junto con el niño o la niña que pertenecen al sexo opuesto, y el padre no puede hacer nada para evitar que empiece con la transición. El gobierno interviene. Hay papás que han ido a la cárcel por oponerse a afirmar el sexo que el niño o la niña o el adolescente dice ser. No les estoy inventando nada. Esta es la realidad. En ciertas partes de Estados Unidos, sobre todo los estados más liberales como California, Nueva York y en Canadá, esto sucede. Y todo empieza con la ideología de género. Ese es el primer paso. Y de ahí para adelante es cuesta abajo completamente. Pero todo inicia con la ideología de género. Hermanos, no podemos tomar una actitud pasiva ante esto. Tenemos que estar pendientes de lo que nuestros hijos aprenden, de lo que nuestros hijos ven, del acceso que tienen a las redes sociales. ¿Ustedes creen que es conveniente que un niño de 8 o 9 años tenga su celular con acceso ilimitado a internet, con acceso a las redes sociales sin ninguna supervisión? No es, porque lo que van a encontrar ahí va completamente en contra de los principios cristianos, y nosotros ni nos enteramos de lo que están viendo, de lo que están aprendiendo. Y el problema es de que ahora ya no nada más es en el internet, ahora también es algo que se va a empezar a enseñar en las escuelas. Estos libros de texto, en cada tema, traen algo que se llama código QR. Es una imagen que tú con tu celular la puedes escanear y te lleva a una página web. Todos los hemos usado en algún momento, se hicieron muy populares en la pandemia. En vez de darte un menú, te daban una tarjetita con un código, lo escaneabas con tu teléfono y te llevaba el menú. Es lo mismo, los libros de texto ahora traen estos códigos QR. A los niños se les va a enseñar que cuando vean un tema y esté ahí el código QR, ponen su celular, lo escaneen y viene más información acerca del tema que están estudiando. Una herramienta muy buena en mi opinión. En ese tema, en la página 193, viene un código QR para que investiguen más acerca de la identidad de género.
los lleva a una página de la SEP. Y en la página de la SEP viene lo siguiente. Ahora, recuerden, este es un libro de un niño de 7 años. Les lleva a una página de la SEP que explica lo siguiente. ¿Qué significa el acrónimo LGBT? LGBT es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans. El término trans se refiere a transvestis, transexuales y transgéneros, e intersexuales. Y viene una definición de cada una de estas términos. No las voy a leer, pero te explican qué es una lesbiana, qué es un gay, qué es un bisexual, que si no han escuchado qué es un bisexual, es una persona que tiene una atracción erótica afectiva y manera de autodefinición que se dirige hacia hombres y mujeres por igual. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo o de una manera discriminada. O sea, es una persona que a veces se identifica como hombre, a veces se identifica como mujer o como cualquiera de esos dos en cualquier momento. Y trae más. Viene transgénero. De nuevo, estas son cosas a las que nuestros niños de 7 años están siendo expuestos. Que se les va a enseñar. Un niño de 7 años no tiene la capacidad de razonamiento crítico. Lo que su maestro le enseñe, lo que su libro de texto diga, esa es la verdad. Inicia la indoctrinación y la normalización de estas ideas desde una temprana edad. No es coincidencia que esto venga en el libro de 2º grado. Si logras capturar la mente de un niño, ya tienes la mitad de la batalla ganada, si no hasta más. Vayan a Proverbios 22:6. Es un versículo que me gusta mucho. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este proverbio se refiere a instruir a los niños en el camino del Señor. Pero adivinen qué, también funciona para los caminos del mundo. Si tú instruyes a un niño en una ideología, la que sea, cuando sean grandes, difícilmente se van a apartar de ella. ¿Cuál es la ideología en el que el mundo está instruyendo a nuestros hijos? Es el secularismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para contrarrestar estas ideologías que nuestros hijos están aprendiendo? Estamos tomando una actitud activa y no pasiva. Estamos siendo sobrios y prudentes. Estamos nomás sin poner atención, sin preocuparnos por ello. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y estos libros retoman este tema en 5º grado y les enseñan más al respecto. Les hablan de identidad de género, les hablan de orientación sexual, les hablan de expresión de género. Hacen una diferencia entre lo que es el sexo biológico y lo que es el género. Hermanos, este es el mundo, la realidad en la que estamos viviendo, y no podemos darnos el lujo de hacer nada. Cada uno como padre tiene la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y hoy más que nunca es importante que nuestros hijos escuchen la verdad, escuchen lo que la Biblia enseña. Porque si nosotros no lo hacemos,
como padres, nadie más lo va a hacer. No es el trabajo del pastor, no es el trabajo de los maestros en la escuelita bíblica, es el trabajo de cada uno de nosotros como padres. Mandamos a nuestros hijos entre 5 a 8 horas diarias a la escuela. Tenemos cero control en lo que aprenden en la escuela, ya sea de los maestros o de los mismos compañeros. Cero. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo de más que sí los tengo en mi casa? ¿Estoy aprovechando ese tiempo para enseñarles la verdad? ¿Lo que la Biblia dice? La identidad de género va completamente en contra de la palabra de Dios, va completamente en contra de los valores cristianos y nos lleva como sociedad a un lugar sumamente oscuro. Y el cristianismo es lo único que se va a oponer a esta ideología. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la identidad de género? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó Dios. Solamente hay dos sexos, masculino y femenino. Dios lo estableció de esa manera. La lógica nos dice que solamente hay dos sexos. Levíticos 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron pues puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el pecado principal por el cual Sodoma y Gomorra fue destruido? ¿Quién sabe? Fue el homosexualismo. Romanos 1, del 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La ideología de género es una abominación ante los ojos de Dios. Y no podemos tomar una actitud pasiva cuando se trata de la enseñanza de nuestros hijos. Es el trabajo de cada padre y madre cristiano de hablarle a nuestros hijos acerca de Dios y de sus estatutos, y de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia dice que está bien y está mal. No de lo que yo creo que está bien o está mal, no de lo que el mundo dice que está bien o está mal, de lo que la palabra de Dios dice. Porque el mundo les va a decir lo mismo que la serpiente le dijo a Eva: vas a ser como Dios, tú vas a ser tu propio Dios, y tú vas a poder entender y decidir lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que hacerlo, porque en la escuela, en el internet, en el mundo lo van a hacer.
nos guste o no. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para que nos muestre como padres cuál es la manera que debemos de actuar ante estas circunstancias. Y no les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Cada uno de ustedes tiene que llegar a esa conclusión. Cada uno de ustedes en oración tiene que pedirle a Dios sabiduría para poder decidir cómo van a enfrentar esta situación. Lo que sí les voy a decir es de que no pueden hacer nada, porque entonces están sirviendo, están dejando la puerta abierta para que el mundo endoctrine a sus hijos. Tenemos que tomar una actitud activa y no pasiva. Hay alternativas. Y no voy a decir que es fácil ir en contra de la corriente, ir en contra de la sociedad, pero hay maneras de hacerlo. Y quiero dejar una invitación abierta para cualquier papá que tenga dudas, mamá que tenga dudas, acerca de cómo pueden educar a sus hijos de una manera diferente. Mi esposa y yo, el Señor puso en nuestro corazón desde antes de que tuviéramos hijos, de que no íbamos a mandarlos a la escuela pública. Nunca fue una opción para nosotros. Y Dios ha sido bueno, que nos ha permitido la manera de poder educar a nuestros hijos sin necesidad de que vayan a una escuela pública. Nosotros como padres tenemos el control de cada cosa que nuestros hijos aprenden. Hay alternativas. Si alguien está interesado, si alguien, Dios le está moviendo en su corazón para que busquen opciones diferentes, por favor, búsquennos. Tenemos recursos, tenemos información y tenemos toda la disposición de poder ayudarlos. Pero a lo mínimo, tómense el tiempo de platicar con sus hijos. Tómense el tiempo de entender lo que sus hijos están aprendiendo. Pregúntenles, investiguen, revisen sus libros de texto y adelántense. Expliquen todas estas cosas, que son temas difíciles, que son temas que no son agradables y que desafortunadamente a los niños de 7 años les están enseñando. No tenemos opción, no nos han dejado opción. Y quiero terminar con algo, porque no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo y la posición que tenemos como iglesia, como cristianos, como Capilla Calvario. Y esto es acerca de la tolerancia. Con todo este tema, no debemos de olvidar que Dios ama al pecador, que Dios ama al homosexual, Dios ama al transexual, Dios ama al fornicario, pero Dios aborrece el pecado. Vayan a 1 Corintios 6. Vamos a leer de 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto es clave, hermanos. Y esto erais algunos. Y esto era yo. Eras tú. Mas ya habéis sido lavados, sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando te encuentras con un homosexual o con un transexual, con un transvesti? ¿Cuál sería tu actitud si el día de hoy por esa puerta entrara un transvesti? ¿Sabe qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Sabe qué es lo que nos dice? Que Dios quiere que los amemos, porque Él los ama. Lo que Dios quiere es que estas personas se arrepientan, que cambien su vida, su manera de vivir y que le entreguen su vida a Cristo. El pecado es pecado. No importa la forma que tomen, es pecado. Y Cristo murió por ellos. Y es bien importante poder hacer esa separación. Una cosa es la endoctrinación de nuestros hijos. Todas esas ideas no tienen lugar en las escuelas, no tienen lugar en la mente de un niño de 7 años. Debemos de protegerlos a capa y espada. Al mismo tiempo, en nuestra vida cristiana, debemos de tomar una actitud de amor hacia el mundo, hacia el pecado. Como iglesia, debemos de ser capaces de poder recibir a una persona que esté batallando con esos pecados y hacerla sentir bienvenida aquí. Poderles mostrar el amor de Dios. Ahora, tenemos que hablarles la verdad, pero en amor. No significa que vamos a solapar su pecado, que le vamos a decir que todo está bien, que no tiene que cambiar. No. Le vamos a decir que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos y que necesitan un cambio de vida, al igual que lo haríamos con cualquier otro tipo de pecador. A veces como iglesia hacemos una distinción. Hermanos, ante los ojos de Dios, un homosexual, un fornicario, no es diferente de un chismoso. Todos son pecados y todos necesitan arrepentimiento. Primera de Corintios 6:9 nos dice una lista larga de pecados, pero luego en el 11, ¿qué nos dice? Y esto erais algunos. Y tenemos que siempre tener eso bien presente. Nosotros también somos pecadores. Nosotros también fuimos perdonados. Y no debemos de juzgar a las personas, sin importar nada. Vamos a juzgar el pecado. Vamos a hablar la verdad en amor. Pero todos son bienvenidos en la presencia de Dios, siempre y cuando quieran buscar a Dios y arrepentirse. Tanto necesita salvación una persona que tiene el pecado de ira, que tiene el pecado de chisme, como una persona que tiene el pecado de promiscuidad o de homosexualismo. Y esto erais algunos de vosotros. Necesitamos sabiduría, hermanos, como iglesia. El mundo, la cultura en la que vivimos es tan complicada. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos estar listos para enfrentar las situaciones con las cuales nos vamos a enfrentar, o debemos estarnos enfrentando todos los días, todo el tiempo. Pero sobre todo, padres, preocúpense por la mente de sus hijos y piden a Dios sabiduría. No podemos hacer nada. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tenemos esa ayuda. Gracias, Señor, porque nos prometes que nos vas a dar sabiduría cuando la necesitemos. Te necesitamos, Señor. Nuestros hijos te necesitan. Nuestra iglesia te necesita. La ciudad te necesita.
Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios en la manera de cómo vamos a enfrentar esas situaciones, en la manera de cómo vamos a afectar la cultura, nuestra comunidad. Necesitamos de ti, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús.